Romanos capítulo 5, el versículo 20 dice así: la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. La versión de Reina Valera del 60 lo dice de otra manera interesante. Dice: pero la ley se introdujo, se presentó, vino, saben, con Moisés, para que el pecado abundase. Es decir, la ley vino y el pecado abundó. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a orar y entonces entregarnos a la exposición de este precioso tema. Padre nuestro, queremos darte las gracias en esta hora por Jesucristo y la gracia que tenemos en él. Gracias porque es una gracia inagotable, es una gracia que no puede tener ningún límite, porque tú eres ilimitado y tú eres inagotable en tu amor eterno y en tu misericordia eterna. Ven y sé con tu siervo en su inmensa debilidad y dame la oportunidad de comunicar tu palabra con precisión, con coraje, con la verdad, pero también con la unción fresca de tu espíritu. Y bendice a mis hermanos ahora, cada uno que está oyendo, cada uno que se expondrá esta palabra, para que esto sea un aliento a amarte más, amar más al Señor Jesucristo, a consolar a aquellos que están en padecimiento, pero también a amar más el cielo y la esperanza eterna. Por nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Hace ya mucho tiempo aprendí este canto y la verdad es que no había tenido tanto sentido hasta hoy, de verdad. Dice así: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Mi esposa le gusta mucho. Bueno, ya le gustan todos, yo creo, para cantar. Y este himno fue escrito por Halvor Lillenas. Nació en Noruega en 1865 y fue un músico autodidacta. Él estudió por correspondencia y sus grandes habilidades hicieron que fuera más conocido como músico que como pastor. Y en el 1918 fue cuando escribió este precioso himno, entre unos 4,000 que escribió a través de su vida. Ahora bien, ¿por qué este himno toma relevancia en mi corazón? Bueno, porque habla de la maravillosa gracia, dice que es inefable, y miren cómo la presenta: más alta que los cielos, no tiene límite. La altura para los cielos no tiene límite, el espacio para allá. Más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Una maravillosa gracia. Y esa gracia es el tema de hoy. Vamos a estar hablando de el bien tras el pecado. Y yo sé que al yo decir eso pueden venir cañones contra mí diciendo inmediatamente: bien y pecado, como que eso no mezcla, es como el aceite y el agua. Sean pacientes conmigo, por favor. Sí hay un bien detrás del pecado para el que se arrepiente y viene a Cristo. ¿Ven? No estoy diciendo que el pecado en sí mismo es el bien. No, tiene atracción, tiene un bien carnal, pero no es de eso que estoy hablando. Estoy hablando del bien que encuentra el pecador arrepentido. Y eso para mí es relevante, porque yo estoy plenamente consciente de mi pecado y me hace sufrir y me hace lamentarme, como a usted, yo me imagino. Pero ¿hay algún bien detrás de esto que pueda ser de estímulo para su vida? De eso vamos a hablar. La primera parte del versículo, miren cómo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: la ley entró para agrandar la ofensa. ¿De qué está hablando realmente aquí el apóstol Pablo? Cuando entró la ley, abundó el pecado. La ley vino a ser como un espejo, como se llama en otro lugar.
Cuando usted se para delante de un espejo, las faltas que pueda tener de alguna manera en su vestir, en su apariencia, en su pelo, ahí se ponen de manifiesto. Antes de venir la ley, los hombres pecaban, los hombres se entregaban a su mal, como vemos desde Génesis capítulo 5 claramente. Y antes de eso, Caín mató a Abel. Entró el pecado, Adán y Eva pecaron. Pero la ley viene a hacerlo más evidente. He aquí que hay una forma en que la ley lo hace más evidente. Primero, la pecaminosidad de nuestro corazón se hace más evidente porque la ley pone un freno. Y desgraciadamente nuestro corazón, cuando tiene una línea de no pase, quiere pasar. Eso le pone un freno y lo hace más evidente. Pero también la ley, sin ser mala en sí misma, hace evidente el pecado, porque entonces hace que haya una conciencia del pecado y hace que esa conciencia cargue el corazón. Y en ese sentido, la ley hace que el pecado abunde. La ley en sí misma no es mala, pero deja ver dónde he pecado, y eso trae culpa y trae al corazón dolor. Ahora, el texto no se queda ahí. Y lo que yo quiero tratar esta mañana es, si Dios me lo permite, tres cosas que hay aquí: la realidad del pecado, la riqueza de la gracia y la restauración de la gracia. Todos hemos pecado y vamos a pecar. Esa es una realidad, pero también hay una riqueza en la gracia de Dios para los que se arrepienten. Y además hay una restauración que recibe el pecador arrepentido por la gracia de Dios. Vamos a ver la realidad del pecado. La ley entró para agrandar la ofensa, pero mire, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí se habla dos veces inmediatamente del pecado. La ley entró para agrandar la ofensa, el pecado, dejarlo ver, pero cuando se agrandó el pecado dos veces. Y es interesante afirmar que la ley revela el pecado, pero el pecado ya estaba allí. La ley no lo produjo, estaba allí. Este mismo pasaje, este mismo capítulo de Romanos 5, en el versículo 12, mire cómo dice: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, es decir, Adán, la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense lo que significa. Desde que Adán pecó, el pecado se extiende de una manera a todos los seres humanos. Por eso David dijo: en pecado me concibió mi madre. Él quiere decir, desde que comencé a existir en el vientre de mi madre, ahí ya venía un ser inclinado, afectado por el pecado de Adán que nos representaba. No quiere decir que somos culpables del pecado de Adán, sino de nuestro propio pecado, pero hay una inclinación natural, una designación, un deseo por el pecado en todos los hombres. El versículo 13 de Romanos 5 dice: antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Versículo 14, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, cuando viene la ley, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. A través de un hombre, entonces, entra el pecado. Pablo no lo prueba, sino que lo admite y lo afirma. En Génesis 13 nos habla de cómo el pecado entró, y nosotros tenemos que comenzar por ahí, porque ahí Dios comenzó. Cuando queremos saber el porqué del mal que nos rodea, tenemos que pensar en el pecado que arruinó esa relación del hombre con Dios y trajo incluso maldición sobre la creación. Es significativo que Adán sea responsable de la caída, no Eva, Adán, porque ella pecó engañada, pero él pecó en pleno conocimiento, como dice 1 Timoteo 2:14. Y por la muerte, noten, la muerte entra por el pecado. Todas las ciudades del mundo tienen un cementerio porque todos los hombres mueren. Y eso vino por el pecado. Dios le prometió a Adán y le afirmó: el día que comas de ese árbol que te digo que no comas, vas a morir. La muerte ha pasado a todos los hombres. ¿Por qué? Por el pecado. Incluso niños recién nacidos mueren, no han pecado. Pero ese pecado de Adán afectó a toda la descendencia humana.
La muerte viene como consecuencia del pecado, pero no solo la muerte. Eso se ha extendido a todos los hombres, pero también, como digo, a la creación. Pablo dice que la creación gime esperando la redención. De ahí vienen los tsunamis, terremotos, de ahí vienen las pandemias. Todo esto es causa del pecado. Puede afirmar conmigo que todo el mal que existe en el globo, todo el mal tiene la raíz del pecado. Es una realidad y usted y yo tenemos que admitirla y tenemos que comenzar a hablar a partir de que somos pecadores. No importa el lugar, no importa el rango, no importa la madurez en la fe, no importa el liderazgo, no importa la experiencia, nada de eso importa, ni la raza, ni la edad, ni el trasfondo familiar. Todos nacemos y morimos pecadores. La diferencia está que podemos conocer la gracia de Dios, el perdón y el arrepentimiento precediéndola. Noten entonces, los seres humanos todos hemos pecado, como lo dice un siervo de Dios. Todos pecaron, en este caso significa todos pecaron en Adán. El pecado de Adán en cierto sentido inclina al pecado de todos. Nosotros somos pecadores y la Biblia dice no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algo que yo una vez entendí y lo quiero referir a los padres que me escuchan. ¿Quién le enseñó a sus hijos a hablar mentira cuando se supone que le exigimos la verdad y le modelamos la verdad? ¿Quién les enseñó a actuar en ira? ¿Quién les enseñó cuando van creciendo a tener inclinaciones sexuales indebidas cuando nosotros modelamos el bien? Es su propio pecado, porque traen esa inclinación. Por eso hablan mentira, por eso se defienden, por eso actúan en ira, por eso codician. Ahora bien, habiendo considerado la realidad del pecado y su extensión a toda persona, veamos la riqueza de la gracia, la riqueza. Miren cómo dice el texto otra vez en Romanos 5:20. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Guarda esa palabra en su mente, sobreabundó la gracia. Y me gustó muchísimo la manera en que John Piper se refiere a esto con una ilustración matemática. Yo soy muy malo para las matemáticas, pero esto es sencillo y sé que nos puede ayudar mucho. Piper dijo, empiezo con una pregunta aritmética. Si tienes un número infinito, no tiene fin, no tiene límite, y le resta cualquier número finito, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es infinito, dice él. Solo los números finitos, es decir, del 1 al 10, del 1 al 100, que tienen un límite, se vuelven más pequeños cuando le restas algo. El significado mismo de infinito es que cuando le quitas, no hay menos que cuando empezaste. Y hermanos queridos, eso es perfecto para ilustrar la abundante riqueza de la gracia de Dios. Oiga, como se lo dije, no tiene límites. Dios da de su gracia al pecador arrepentido y la gracia se queda intacta. No le falta nada porque es infinita, inagotable, eterna como es Dios. Bendito sea su nombre. Métase eso ahí. La gracia de Dios es ricamente abundante, sobreabundante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De ninguna manera, oiga bien, eso significa que el hombre puede pecar para que abunde la gracia, como lo veremos en un ratito. No, pero dice claramente que cuando el pecador ha pecado y ha pecado de manera extraordinariamente grande, hay mucho más infinita gracia para perdonar todo ese pecado, cuán grande, cuán largo sea. La infinitud de la gracia de Dios es mayor que la vida nuestra y que todo mal que podamos cometer. Bendito sea el nombre de Dios. La gracia es un reino que nos llama a ser fieles a Dios en todas las cosas. La gracia para vida eterna se refiere a la gracia de Dios que nos da algo y nos lleva, que nos sostiene. Es a través de Jesús y es una gracia tan rica que nadie jamás la puede agotar. Nadie jamás la puede agotar.
La gracia no es amiga del pecado. La gracia no vive con el pecado. La gracia es un enemigo que lucha con el pecado y vence al pecado. Guarde eso en su corazón. La gracia vence al pecado. En ese sentido, vamos ahora a nuestro tercer punto. Hemos visto la realidad del pecado. Hemos visto la riqueza de la gracia. Ahora, la restauración de la gracia, reflejada en lo que acabo de decir, lo lleva a un reino. Pero quiero que ahora veamos esto de una manera más práctica. Cuando yo me refiero a la restauración de la gracia, estoy hablando de algo que debo llamar su atención. El significado de restauración es devolver algo al estado original, al estado en que antes estaba, a que estuvo un tiempo atrás. Eso se refiere a la salvación. Cuando una persona viene a Cristo, viene a ser con una nueva vida, como Dios la hizo al principio, nacido de nuevo. Pero también la palabra restauración significa poner algo en el estado en que estaba antes. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con otra cosa, no solamente ponerlo en el estado en que estaba antes, sino también, oiga ahora, a una condición mejor de crecimiento, de progreso superior a la que tenía antes. O sea, en ese sentido es que yo estoy hablando. La restauración que le permite al cristiano, después de pecar, después de mancharse, después de ensuciarse, volver otra vez y entonces volver a una condición mejor que la que tenía antes de la caída. Lo voy a repetir. La gracia restaura de tal manera que el pecador perdonado y arrepentido ahora vuelve a un estado espiritual mejor que el que tenía antes de la caída. En ese sentido, el título del mensaje, el bien tras el pecado. Hay un bien que el Hijo de Dios experimenta luego de la desgracia del pecado. Hay mucho bien que el Hijo de Dios disfruta luego de haber caído en el pecado. Esto no es una licencia para que el Hijo de Dios peque. Esto no es, como Pablo dice en el siguiente capítulo. Dice él específicamente, permítanme leerlo, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Y la respuesta que él da es de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? En otras palabras, decir que la restauración que experimenta un cristiano cuando se arrepiente de su pecado, cuando Dios lo perdona, que esa restauración es una condición mejor espiritualmente que la que tenía antes de haber caído, no es una invitación al pecado, no es una exhortación a buscar ese bien entregándose al pecado. No, esto es una doctrina que enseña al pecador caído la gloria de la restauración que él encuentra en la gracia de Dios cuando ha caído desgraciada, vergonzosamente en el pecado. Quiero aclararlo. No es una invitación a pecar, no es una licencia para pecar. Al contrario, es un aliento para el que ha caído, para el que está sucio, para el que está manchado en su pecado, diciéndole arrepiéntete y ven y estarás mejor. Habiendo dicho eso, yo quisiera compartir con ustedes de qué manera el bien detrás del pecado y después de haber caído y arrepentido se manifiesta en el cristiano. Tiene por lo menos 4 distintivos, 4 marcas que quiero compartir con ustedes. Antes déjenme compartirle esta cita de Juan Calvino. Dice él, de hecho, nos enseña que era necesario que la ruina de los hombres se le descubriera más plenamente, a fin de que se abriera un camino al favor de Dios. Cuando ha caído, ahora se abre un camino. Dice aquí, naufragaron antes que se diera la ley, aunque ellos trataran de nadar, pero en su destrucción fueron arrojados a las profundidades. Miren ahora, para que su liberación pudiera venir a ser más evidente
cuando de allí emergen más allá de toda expectativa humana. Dios obra de una manera milagrosa, extraordinaria, cuando el pecador es perdonado, cuando es sanado, cuando se ha arrepentido, cuando la gracia viene y lo baña y él cae en ese reino bajo la gracia. Entonces ahí esa persona experimenta algo espiritualmente que es para su provecho espiritual. Sí, porque la pregunta pudiera ser, ¿y por qué Dios no para el pecado? Bueno, él sabe lo que hace y él a veces nos deja en el pecado. Él no tienta a nadie, él no guía a nadie al pecado. Nosotros pecamos, pero él no lo frena, lo deja en su sabiduría para enseñarnos algo mejor después de eso. ¿Y qué es lo que podemos aprender? ¿Qué es lo que podemos disfrutar después de haber caído en el pecado, habernos arrepentido y disfrutamos del perdón de Dios? ¿Qué? En primer lugar, la paternidad amorosa y misericordiosa de Dios es más apreciada cuando el pecador viene arrepentido después de una caída. ¿Qué disfruta el pecador? El pecador disfruta de la experiencia que tuvo el hijo pródigo. Esa parábola se le llama la parábola del hijo pródigo. Pero bien pudiera ser la parábola del padre pródigo, porque el padre es quien se ve aquí perdonando. El padre es quien se ve aquí dando deliberadamente, sin límite. Eso es el pródigo, es como desperdiciar, dar sin restricción. Él despilfarró los bienes que tenía. Pues Dios no de esa manera, sino para bien, da generosamente. Escúchelo de Lucas 15. Entonces, volviendo en sí, el hijo por allá en su pecado, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esa era la mente de él. No soy digno, he pecado contra el cielo, contra ti. He malgastado tus bienes con rameras. He vivido indignamente. Estoy sucio por dentro y por fuera. Me voy donde papá y le voy a decir: no soy digno, pero no tengo más donde ir. Bendito sea Dios. Ahora continúa en la historia. Lucas 15:20. Se levantó y fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Ahora oiga la palabra. El padre lo vio de lejos, como si hubiese estado esperando a su hijo todos los días mirando por la ventana. Lo vio y dice: corrió. En el contexto en que esto fue escrito, solo los muchachos corrían, pero no los hombres de edad. Pero esto muestra la solicitud de la gracia de ese padre para perdonar a su hijo. El hijo no había dicho nada y el padre corrió para donde él estaba y venía sucio. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Noten, hermanos, el papá se echó sobre el cuello y lo besó. ¿Y qué le dijo después? No le respondió nada a lo que el muchacho dijo. Nada. Como si él conociera su corazón arrepentido. He aquí la gracia generosa del Padre, la rica gracia. Le dijo: saquen de inmediato a los siervos. Saquen de inmediato el mejor vestido. Bendito sea Dios. Ni siquiera sáquenle uno más o menos para ver si él cambia. No, sáquenme el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano que le dé el derecho aquí y calzado en sus pies. Restáurenlo de arriba abajo y además traigan el ternero engordado, mátenlo, comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El corazón de este hijo en ese momento conoció el amor de su padre como nunca antes lo había conocido.
Nunca él había conocido cómo su papá lo amaba hasta ese momento en que lo recibió sucio, maloliente, pecador y lo restauró plenamente. Óigame, cuando usted se arrepiente de su pecado y usted viene arrepentido, usted ve a su Padre Celestial recibirle, perdonarle y restaurarle. Ese amor cautiva el alma de los hijos de Dios. Y ese bien solo se conoce luego de que usted ha caído y usted mismo se ha descalificado. Usted misma se ha descalificado. Y usted dice, no merezco nada de Dios, pero Él me ha recibido. No merezco el perdón de Dios, pero Él me ha amado y me ha perdonado. No merezco estar cerca de Él, pero Él me ha recibido y me ha puesto como uno de sus hijos, como si nada hubiera pasado. ¿Ve? Este es el bien tras el pecado. El amor de Dios se conoce de una manera diferente. El hijo mayor no conocía ese amor. Él tenía un amor de transacción. Porque me he portado bien, tú me amas. Yo me lo merezco. Esa era la mente de él. Pero cuando usted ha fracasado en su pecado, usted sabe, no me merezco nada, pero Él me ama. Bendito sea Él. Bendito sea Dios. En segundo lugar, el Hijo de Dios que ha caído en el pecado, se arrepiente y es perdonado, conoce y disfruta al Señor Jesucristo y su obra de una manera muy especial. El Hijo de Dios que ha caído en pecado y se ha arrepentido y ha sido perdonado, conoce y disfruta al Hijo de Dios y su obra de una manera muy especial. Al comenzar este capítulo, en Romanos 5, oiga como lo dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios, cuando el pecador viene a Jesucristo, lo justifica según la justicia de Cristo, no según las obras de ese pecador. Óiganme bien, cuántas veces he caído en pecado y me siento que yo mismo me aborrezco, como Pablo dice, miserable de mí, me siento indigno. Esta doctrina me consuela y me sostiene cuando yo digo, Dios no me declara justo por lo que yo haga o no haga, sino por la justicia de Jesucristo. Piénselo, es por las obras de Él, es con el vestido de Él que Dios me declara justo. Es por la perfecta obediencia que Él tuvo a toda la ley que Dios me declara justo. Hermanos, eso se aprecia cuando usted ha caído y sabe que no merece ser declarado justo, sino condenado, pero entonces se da cuenta de que Dios lo va a juzgar por la justicia de otro, la justicia ajena, la justicia extranjera a usted, la del Señor Jesucristo. Para mí, personalmente, eso es algo maravilloso, que Dios me justifica por la justicia de Cristo, a pesar de que yo he pecado, porque me he arrepentido y he creído en ese Salvador. Pero hay otra cosa: yo merezco ser castigado. Y muchas veces nosotros pensamos, pero Dios me va a castigar por esto. Sí, debo decirle algo. Dios disciplina y hay consecuencias que el pecado tiene. Y Dios las deja ahí con la buena intención amorosa de frenarnos para el futuro, porque el pecado es muy dañino, el pecado es muy doloroso, es traumático, divisiones en el hogar, divisiones entre los hijos, inmoralidad, daños personales, la muerte, todo mal viene por el pecado y Dios quiere frenarnos y a veces pone las consecuencias ahí, pero óigame bien, Dios no nos castiga como merecemos, porque la ley dice que un solo pecado hace a un hombre culpable de todo. Santiago dice, lo que merecemos es el castigo de la condenación en el infierno. Sí, pero oiga ahora, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque por la muerte de él somos perdonados. Dios cargó sobre él el castigo, el pecado que era sobre nosotros. Dios le ha dado a él el peso. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para salvarnos a nosotros. O sea, el yugo, el golpe fue sobre Jesús
para que no viniera sobre mí. Es como si viniera la guillotina, en vez de venir a mi cuello, vino sobre Jesús para que no cayera sobre mí. De manera que he aquí la obra del Señor, cómo toma un brillo y un valor y un esplendor maravilloso en mi vida. Cuando yo he pecado y me he arrepentido y me doy cuenta, oh Señor Jesús, gracias por vivir una vida perfecta para dármela a mí. Y gracias por morir en mi lugar para que ahora yo no sufra el castigo eterno que merece mi pecado. Eso merece que digamos, aleluya, gloria sea nuestro Dios. Pero hay una tercera bendición para el pecador arrepentido. ¿Cuál es el bien tras el pecado del que se ha arrepentido? El pecador arrepentido y perdonado, óigame ahora, puede desarrollar una compasión y empatía, identificación con otros pecadores caídos. Sí. Puede entender y relacionarse a otros pecadores caídos. Dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 4 del Señor Jesús, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Noten bien, él se compadece porque fue tentado en todo, aunque él nunca pecó. ¿Cuánto más nosotros podemos compadecernos? Es como que yo he mentido y alguien es acusado de mentir y por esa causa es despreciado. Yo puedo decir, ven acá, mi hermano, tú y yo somos iguales. Yo también he mentido. O alguien es acusado de ira, de ser iracundo, o alguien es acusado de codicia, o alguien es acusado de robo, o alguien es acusado de inmoralidad sexual. ¿Qué dice el pecador que ha pasado por esos pecados, pero ha sido perdonado y ha sido restaurado por la gracia? Oh, mi hermano, yo te entiendo, yo he estado en tu lugar, pero ven a compartirte algo. Hay esperanza en Dios. Él perdona pecadores. La gracia restaura, la gracia sana, la gracia limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Y yo tengo una vida nueva, plena en Cristo. Eso es posible cuando hemos caído en el pecado y nos hemos embarrado. Y de allí Dios nos ha sacado. En estos días mi esposa se ha hecho una cirugía que mi hermana se ha hecho. Y mi hermana ha venido a ser, Sandra, una confidente, y va delante de nosotros y nos va diciendo, esto te pasa y te duele y te quita. Y mi esposa tiene ahí una maestra experimental. ¿Ve? Así pasa en la gracia con el pecador que ha caído, se ha ensuciado y viene donde el otro a restaurarlo según su experiencia. Pero esto también, hermanos, hay mucho que puedo decir, pero el tiempo no me lo permite, porque Gálatas 6 dice que cuando alguien ha caído en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenle con mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo. Y saben que el buen samaritano es una tremenda parábola, pero yo me pregunto por qué el samaritano fue el que se paró a ayudarle. Entre las muchas cosas que pueden haber ahí, una es que los samaritanos eran menospreciados. Y probablemente este hombre sabía lo que era estar en el menosprecio y que los demás no prestaran atención a tu dolor. Y por eso se paró. A veces el dolor nuestro es un excelente puente para llegar a otros que también están en dolor. Pero quiero dar una razón más. Una razón más. Y esta es que el pecador perdonado se acerca más al cielo. Sí. Como lo ha dicho otro hombre de Dios, mientras estemos en este mundo, pecaremos una y otra vez, fracasaremos. Esto nos mantiene humildes, nos mantiene dependientes y nos mantiene mirando hacia Cristo, pero sobre todo nos mantiene con la mirada hacia el cielo, el lugar donde no habrá más pecados. No habrá más pecados. ¿Recordaremos nuestros pecados allí? Pregunta este siervo de Dios y responde sí, pero sin dolor. Solo como algo cubierto del perdón de Cristo y solo para motivarnos a alabarle más. Como dice Apocalipsis 1 del 5 y 6, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a esa la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Déjenme compartirle un par de palabras de aplicación. En primer lugar, mis hermanos queridos,
No temas, óyeme bien, hijo de Dios, no temas confesar ambas verdades en tu vida. Son necesarias las dos. ¿Cuáles? Yo soy un pecador, pero también soy un pecador perdonado y lleno de gracia. No lo cambiemos. Podamos consolar y decir a otros esas dos verdades. Yo soy pecador, pero no me quedo ahí. Yo soy también un pecador lleno de gracia, que ha conocido el perdón de Dios y la restauración. Y esa gracia es riquísima, porque he pecado muchas veces en el mismo día con el mismo pecado, 70 veces 7, y la gracia me sigue perdonando y Dios me sigue restaurando. Bendito sea su nombre. Conocí la historia de un pastor llamado Kendall Bridge y su esposa Starla. Se conocieron en el seminario y comenzaron una obra, una iglesia tremenda, grande. Pero en un momento, ellos, por el afán del ministerio, estaban muy ocupados y separados en un sentido, aunque vivían juntos, pero no estaban en tan buena comunión. En ese tiempo, Kendall comenzó a aconsejar a una mujer, a darle consejería. Y como estaba distanciado y él decía, esta persona comenzó a alentarme, comenzó a darme oportunidad para oírme, cosa que ya no estaba pasando con mi esposa. Hermanos, para no hacerle larga la historia, el hombre le fue infiel a su esposa con esa mujer. Y la mujer comenzó a luchar con esto, él dejó aquello, le pidió perdón a ella, pero ella no podía perdonarlo. Finalmente ella lo perdonó. La gracia de Dios vino sobre ella y ella le concedió el perdón. ¿Y saben qué? Los dos, a los años, ya completamente restaurados en su buena relación, comenzaron otra iglesia, la Iglesia de la Libertad en Texas, Freedom Church. Y saben que yo intencionalmente quise buscar antes de poner esta historia, porque ¿qué ha pasado con este hombre? Y hace un momentito entré a la página y el mismo pastor Kendall estaba predicando. Y estaba predicando de que si Dios te ha perdonado, entonces, ¿qué importa lo que diga la gente? Impresionante, ¿verdad? ¿Qué importa? ¿Qué relevancia tiene? Eso debe estar en el corazón nuestro, porque la gente como quiera quiere hablar. Nosotros a Dios es que le damos cuenta, decía el pastor. Y alentaba así a la congregación y me fascinó ver al hombre predicando ahí. Pero ¿saben qué me alentó mucho también? Ver cuando él bajó de predicar que en el grupo de adoración estaba su esposa cantando. Bendito sea Dios. Esa es la gracia de Dios, que restaura pecadores, que los perdone. Es una gracia rica y abundante. ¿Saben qué? En esa iglesia, según el testimonio del pastor Kendall, han venido muchas personas que como él han fracasado en el pecado, pero ven la gracia restauradora y dicen, yo quiero estar bajo la sombra y la influencia de ese hombre. Así que mire, no tenga miedo, aunque usted no dé los detalles en decir, no, yo soy pecador, yo soy muy pecadora, pero la gracia de Dios me ha restaurado, la sangre de Cristo me ha limpiado, y en esa gracia y en esa fe y en esa sangre seguiré confiando hasta el día que llegue a su presencia. Segundo lugar, quiero dar una nota de cuidado, lo dije antes, pero lo quiero reforzar. Esto no es una licencia para pecar. Bueno, como abundará la gracia voy a pecar. No, porque el pecado tiene consecuencias y el pecado hace mucho daño, deja cicatrices. Es algo muy serio. El pecado tiene consecuencias. No es una licencia. Esto es un estímulo para el que está allá abajo, decirle, ven, levántate, que la gracia te levanta. Por último, aquí hay un gran aliento, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tengo tanto para compartirles, pero el tiempo ya no me permite seguir. Pero siendo el pecado inevitable, como lo fue en Adán y Eva, en Caín, Abel, en Noé, en Abraham, Lot, Jacob, José, los hermanos Nadab, Abiú, Aarón y María, Israel y Canaán, Moisés y la peña, Sansón, Dalila y Samuel y sus hijos, David y Betsabé, Salomón y su harén. El pecado sigue siendo hoy inevitable para usted y para mí. Vamos a caer, vamos a volver a pecar, desgraciadamente. No sea simple, no sea simple. Si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo.
Y así tú pides, o sea, corta los medios por los cuales llega el pecado a tu vida. Córtalos, evítalos. No es literal que te hagas daño, no. Es que quite los medios que te pueden hacer tropezar. No sea simple, pero va a volver el pecado. Es variado. En algunos el pecado es en la adoración, adoran otras cosas. En otros el pecado es en la mentira. En otros el pecado es en el descuido familiar. En otros el pecado es sensual. El otro es pecado es la codicia. En otros es la glotonería. Eso varía de uno a otro. Hay pecados familiares también, como tuvo Abraham, Sara, Jacob, como tuvieron otros aún en la iglesia del Nuevo Testamento. Pecados en el liderazgo, pecados eclesiásticos, pecados financieros. Hay personas que no salen de un problema financiero porque son malos administradores de Dios. Pecados sociales en las relaciones. En conclusión, hermanos, podemos seguir pecando. Desgraciadamente vamos a pecar de muchas maneras, pero la gracia siempre ha de abundar. Y quiero terminar como comencé cantando, con un canto que ustedes conocen, escrito por John Newton, aunque dicen que esta estrofa él no la escribió. Está en el canto, y en español la traducción que hemos cantado no hace justicia a la traducción que realmente está originalmente en el himno. Y dice aquí: luego de estar allí 10,000 años, brillando como el sol, menos no serán los días que cuando comenzamos a cantar de Dios o las alabanzas a Dios. En otras palabras, después de 10,000 años adorando a Dios, óyame bien, seguiremos una eternidad adorándole por su infinita gracia que nos salvó. Jesucristo es un gran modelo de eso. Cuando él estuvo ante la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, ahí mismo la sorprendieron y la llevaron. Y cuando la llevaron, él le dijo a aquellos hombres para que ellos se pusieran en el lugar de ella. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Comenzando por los más viejos, soltaron las piedras. Y al final, el único que la podía condenar le mostró la gracia. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Si tú estás en pecado, arrepiéntete y ven a disfrutar del bien que hay tras el pecado por la gracia de Dios. Jesucristo es un gran Salvador. Jesucristo perdona a los pecadores que vienen a él. Vamos a orar. Padre nuestro, tu palabra ha sido expuesta con gran debilidad, con interferencia, pero aquí está. Ahora úsala tú para sanar a mis hermanos y recordarles siempre que cuando el pecado ha abundado en maldad, en lo que sea, en frecuencia, en lo que sea, tu gracia sobreabunda. Usa esto para tu gloria y para bien. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén.